Durante casi 30 años desde que falleció, la gente ha amado a Elizabeth Montgomery por su famoso papel como Samantha Stephens en el popular programa de televisión Hechizada. Tu GIF-chat sin un encendedor de mesa que funcione. Entonces, Oseme, te gustaría ver. Pero ahora, un descubrimiento sorprendente nos ha mostrado un lado diferente de su vida, lleno de secretos y emoción. Esta fantástica historia está llena de glamour, misterio y pasiones secretas, llevándonos al interior de la vida privada de Elizabeth Montgomery. Únete a Factverse mientras te traemos detalles íntimos sobre Elizabeth Montgomery. No me sorprende de ti, cariño. Supongo que es mi culpa porque te di demasiado. Con solo un sutil movimiento de su nariz, Elizabeth Montgomery cautivó al público como la astuta bruja Samantha Stephens en el querido programa Hechizada. Su personalidad fuera de pantalla era igual de cautivadora. Conocida por su naturaleza genuina y humilde, Elizabeth era considerada como una de las estrellas menos pretenciosas, particularmente por aquellos que trabajaron junto a ella en el set de Bewitched. Esta cualidad arraigada la hizo ganarse el cariño de fanáticos y colegas, y le valió una admiración y afecto inquebrantables. Pero, quiero decir, nunca se me ocurrió que iba a ser un éxito tan enorme como lo es. Sin embargo, una persona parecía impermeable al encanto de Elizabeth. Su padre, Robert Montgomery, un renombrado estrella de cine por derecho propio, se casó con la actriz de Broadway, Elizabeth Allen, quien finalmente abandonó su carrera por su esposo. A pesar de su amor por su hija, Robert nunca quiso que Elizabeth se dedicara a la actuación. A pesar de que Robert le ofreció numerosas oportunidades en su serie, desaprobaba las ambiciones de actuación de Elizabeth. Según Herbie J. Pilato, escritor, actor y productor de Bewitched, su relación estaba llena de tensión. A menudo estaban en desacuerdo en varios asuntos. Pilato explica que, a pesar de que Elizabeth hizo su debut en televisión en un episodio de la serie de antología de Robert, Top Secret, su padre nunca quiso que se convirtiera en actriz. En cambio, él esperaba que ella optara por un camino más tradicional, estableciéndose para casarse y llevar una vida normal. Los desacuerdos entre Elizabeth y su padre fueron una presencia constante a lo largo de sus vidas. Sus puntos de vista políticos contrastantes solo ampliaron la brecha entre ellos. Además, Montgomery tuvo dificultades para perdonar a su padre por divorciarse de su madre y volver a casarse. Sin desanimarse por la desaprobación de su padre, Elizabeth se trasladó a Manhattan y se inscribió en la Academia Americana de Artes Dramáticas. En 1951, ella logró convencer a su padre para que la incluyera en su programa de televisión, Robert Montgomery Presents. Sin embargo, su apoyo estaba lejos de ser incondicional. A medida que Elizabeth recibía elogios por sus actuaciones en Broadway, su padre seguía siendo un crítico severo, a menudo enviándole notas señalando sus errores en el escenario. Los intentos por ganar la aprobación de su padre, como su breve matrimonio con Frederick Cameron en 1954, fueron infructuosos. Frederick, un hombre joven, rico y guapo, era bien considerado por Robert Montgomery. Sin embargo, el matrimonio estaba destinado a fracasar, ya que Elizabeth aspiraba a ser una estrella, mientras que Fred buscaba una esposa más tradicional. La tumultuosa relación de Elizabeth con su padre influyó significativamente en sus relaciones románticas. Dentro de un año de su divorcio, se casó con Gig Young, un actor el doble de su edad y un alcohólico con problemas. Este acto de rebeldía fue un desafío directo a su padre. Eventualmente, sin embargo, Elizabeth se dio cuenta de que ya no podía soportar el abuso y dejó a Gig, finalmente liberándose de la sombra de las expectativas de su padre. Más allá de las tensiones ya descritas, el prestigio de Robert Montgomery en Hollywood también ejercía una presión implícita sobre Elizabeth. Al crecer, Elizabeth a menudo era presentada como la hija de Robert Montgomery, eclipsando su individualidad, logros, artículos contemporáneos y entrevistas de las décadas de 1950 y 1960 revelan que Robert Montgomery estaba orgulloso de su propia trayectoria profesional. Protagonizó películas como Here Comes Mr. Jordan, 1941, y They Were Expendable, 1945, pero encontró el ambiente de Hollywood duro e implacable. Estaba preocupado de que su hija experimentara desamor o explotación en una industria que él mismo había llegado a ver con cinismo. Algunos amigos de la familia recuerdan que cada vez que Elizabeth mencionaba una nueva audición o un posible papel en el teatro, Robert respondía con cautela en lugar de entusiasmo. Esto se manifestaba en una sutil distancia emocional. Por un lado, le proporcionaba oportunidades a Elizabeth en Robert Montgomery Presents, pero por otro, se dice que la criticaba ferozmente. Solo iba a recibir mi entrenamiento. Árabes ofreciendo el calor paternal o la alabanza que ella buscaba desesperadamente. Esta paradoja
El comportamiento paradójico se sumó a la determinación de Elizabeth de triunfar por su cuenta, forjando su propio camino lejos de la red de seguridad paterna. El lujo de poder sentarse y decir, está bien, ahora voy a esperar y espero tener Algunos una carrera. historiadores y escritores han ido más allá, sugiriendo que la propia madre de Robert, la abuela paterna de Elizabeth, también había albergado opiniones fuertes sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, insistiendo en que una hija debería priorizar el matrimonio en un hogar estable por encima de una carrera. Criado en un ambiente así, las expectativas de Robert Montgomery para su hija pueden haber sido moldeadas por las normas generacionales y las tradiciones familiares. La decisión de Elizabeth de emprender por su cuenta fue, por lo tanto, no solo una rebelión personal, sino también una declaración contra las expectativas familiares de larga data. A pesar de enfrentar desafíos personales, la carrera profesional de Elizabeth continuó prosperando. Apareció en numerosas series de televisión y recibió la primera de sus 9 nominaciones al Emmy en 1961. Mientras trabajaba en el drama criminal de 1963, Johnny Cool se enamoró del director de la película, William Asher. Él se convertiría en su tercer esposo y el padre de sus 3 hijos. Después de casarse en 1963, Elizabeth y William dieron la bienvenida a su primer hijo, Bill, el 24 de julio de 1964. Aunque Elizabeth estaba inclinada a centrarse en su familia, William la animó a seguir persiguiendo su carrera de actriz. Elizabeth finalmente encontró satisfacción tanto en su vida personal como profesional. Solo quiero que sepas lo afortunado que creo que soy. Gracias, cariño. Ansioso por colaborar en un proyecto, William desarrolló la serie de comedia Hechizada, que presentaba a Elizabeth como una encantadora bruja. El programa se convirtió en un gran éxito, ganando a William un Emmy en 1966. Después de entretener a los fanáticos durante 8 años, Hechizada concluyó en 1972. Durante la emisión del programa, la pareja tuvo 2 hijos más, Robert y Rebecca, cuyos embarazos fueron ingeniosamente integrados en la trama, como los embarazos de Samantha. Con la conclusión de Hechizada, Elizabeth estaba ansiosa por alejarse de la actuación y concentrarse en su familia. Sin embargo, el espíritu ambicioso de William le dificultaba desacelerar. Según su hijo, Bill, esta fue la razón principal del eventual divorcio de la pareja. Tras bambalinas, la turbulencia estaba tomando el control. La infidelidad de William hirió profundamente a Elizabeth. Durante el 8º año del programa, Montgomery también se enamoró del director Richard Michaels, llevando a un romance que causó el final de ambos matrimonios y el fin de la serie. Después de que terminó la filmación en 1972, los dos se mudaron juntos, pero su relación duró solo 2 años y medio. Eventualmente, Elizabeth sanó su corazón y conoció a su cuarto marido, el actor Robert Foxworth. La pareja compartió un matrimonio feliz hasta el prematuro fallecimiento de Elizabeth por cáncer de colon a los 62 años en 1995. Tras su muerte, Robert se casó con la actriz Stacey Thomas en 1998. Mientras tanto, los hermanos Asher han estado activamente involucrados en sus proyectos de restauración de guitarras, ofreciendo a los fanáticos un vistazo a su taller a través de una publicación reciente en Instagram. La fotografía poco común fue compartida en la página oficial de Instagram de su compañía, subtitulado Los hermanos Luthiers Bill y Robert Asher, restaurando este Hermann Weissenborn de los años 1921, National Tricone de los 1930. Elizabeth sin duda estaría orgullosa de sus hijos, que han tenido éxito en sus caminos elegidos. Aunque no siguieron carreras de actuación como su madre, claramente sienten pasión por su trabajo. La vida amorosa de Elizabeth Montgomery. La vida amorosa de Elizabeth Montgomery, aunque pública, también contenía capas de complejidad que rara vez se revelaban en las entrevistas. Al reflexionar, amigos y compañeros de reparto sentían que su búsqueda de realización reflejaba su anhelo infantil por aprobación. Desde su matrimonio con el problemático Jig Young, una experiencia que terminó debido a su alcoholismo y abuso, hasta su apasionada unión con William Asher, la vida de Elizabeth estuvo marcada por un romance ardiente y agitación emocional. Frederick Kamen, 1954 a 1955. Su matrimonio fue visto por los conocedores de Hollywood como un intento de reconciliarse con los deseos de su padre. Kamen, proveniente de una familia acomodada, parecía encarnar la elección segura. Pasaron su luna de miel en lugares románticos, pero se generó tensión cuando Elizabeth comenzó a recibir ofertas de teatro. Kamen, incómodo con la vida pública y la atención de la prensa, insistió en que se establecieran en la felicidad doméstica en Nueva York. Para Elizabeth, que podía notar su carrera en ascenso, la relación terminó abruptamente, sorprendiendo a sus círculos sociales. Jig Young, 1956 a 1963. La atracción por Jig Young fue inmediata e intensa,
Amigos dicen que Elizabeth estaba hipnotizada por su carisma y madurez, especialmente atractivo dado su historial con una figura paterna mayor y autoritaria. Sin embargo, Jig Young tenía sus propios demonios, principalmente relacionados con la bebida intensa, cambios de humor y contratiempos profesionales. Elizabeth trató de ayudarlo, a menudo confiándole a amigos cercanos que creía que Gig podía cambiar. Finalmente, se vio obligada a irse por su propia seguridad emocional y física. William Asher, 1963 a 1973. Este matrimonio inicialmente parecía un romance de cuento de hadas. La creatividad y el éxito de Asher en la producción televisiva igualaban el estrellato de Elizabeth, convirtiéndolos en una pareja muy reconocida en Hollywood. Oh, el Haribo era genial. Eso fue... En el set de Hechizada, sin embargo, las presiones de mantener un programa de alta audiencia, criar hijos y tratar con el ojo público siempre vigilante, tan cooperativos. Quiero decir, no podían hacer lo suficiente. creó fracturas en su relación. Aunque Elizabeth encontró satisfacción en la maternidad, la chispa entre ella y William se desvaneció mientras él perseguía otros intereses y ella comenzaba un romance con Richard Michaels. Richard Michaels, 1972 a 1975. La aventura que comenzó silenciosamente durante la última temporada de Hechizada eventualmente se convirtió en el tema de las columnas de chismes de Hollywood. Mientras Elizabeth había esperado encontrar un compañero más amable y comprensivo en Michaels, la relación se disolvió después de 2 años y medio, dejando a Elizabeth emocionalmente agotada. Muchos de ustedes quizás no conozcan el juego de lucha libre más predecible del mundo. Algunos han especulado que la culpa y el escrutinio derivados de cómo comenzó la relación pueden haber contribuido a su fin. Robert Foxworth, casado de 1993 a 1995, juntos desde la década de 1970. Aunque se casaron formalmente en 1993, Elizabeth y Robert Foxworth habían sido compañeros durante muchos años. Foxworth, conocido por sus papeles en series como Falcon Crest, ofrecía a Elizabeth un nivel de estabilidad y compañía genuina que ella había buscado durante mucho tiempo. Para cuando se casaron, ambos habían madurado, superado escándalos y encontrado consuelo en una vida más tranquila, lejos de la insaciable curiosidad de los medios sensacionalistas. Su encanto. Montgomery fue una de las actrices más atractivas y solicitadas de Hollywood, cautivando a estrellas como Elvis Presley, Dean Martin y Gary Cooper. Sin embargo, la impresionante rubia enfrentó numerosos desafíos en su búsqueda de la felicidad, pasando por 4 matrimonios tumultuosos y cautivando a muchos de los principales hombres de Hollywood. Las personas que ven el programa piensan que eres una bruja. Sí. Sí. Bueno, ellos no creo. A veces desearía serlo. Como se revela en un fascinante libro nuevo. Ahora se entiende que ella lidiaba con un complejo de padre, a menudo enamorándose de hombres mayores y persiguiendo amantes problemáticos que la sometían a abuso emocional y físico. Porque sería bueno deshacerse de todos esos platos en el fregadero, ya sabes, tan fácilmente como yo... Según Herbie Pilato, autor de la biografía Twitch Upon a Star, Montgomery encantaba a todos los hombres que conocía, pero parecía sentirse atraída hacia hombres problemáticos en lugar de chicos buenos. Su inclinación hacia el arquetipo de chico malo podría haber sido una manifestación de su desafío hacia su padre. A pesar de poseer Bentleys, una mansión en Beverly Hills, y ganar millones con Hechizada, Elizabeth tenía un lado oscuro. A principios de la década de 1960, se hizo amiga cercana del presidente John F. Kennedy, quien era conocido por perseguir a mujeres hermosas. La gente siempre está diciendo, como cuando los Dodgers estaban en tantos problemas terribles, ya sabes, si alguien me veía en el... Sin embargo, si algo sucedió entre ellos, Elizabeth nunca lo mencionó. Entre sus amantes más problemáticos estaba el ex estrella de ballet Alexander Godunov, quien más tarde encontró éxito en películas como Witness y Die Hard. Pilato señala que él era alcohólico y ella se sentía atraída por él, tal vez con la esperanza de salvarlo. Sin embargo, él era abusivo y autodestructivo. Elizabeth tuvo una aventura con él, mientras estaba con el hombre que se convirtió en su cuarto esposo. Cuando Montgomery terminó la relación, Godunov se hundió. Un conocedor de Hollywood afirma que finalmente bebió hasta morir, perdiéndose en una neblina alcohólica. Un tema recurrente en las discusiones sobre Elizabeth Montgomery es su rara magnetismo. Reescribir toda la serie. Pero desafortunadamente, cuando me enteré de que estaba embarazada de nuestro segundo pequeñín... Compañeros de reparto y el equipo de producción describían consistentemente una cierta calidez que irradiaba, haciendo que las personas se sintieran a gusto en su presencia. Esta calidez, combinada con su impresionante belleza, posiblemente contribuyó a sus complicadas relaciones personales. Hombres de diversos orígenes, actores, bailarines, políticos, parecían incapaces de resistir su atractivo. Incluso bajo estrés profesional, Elizabeth rara vez perdía los estribos en el set.
Los directores alababan su profesionalismo y sentido del humor. Según un director de escena de una de sus primeras actuaciones teatrales, Y no sabíamos si iba a hacer un niño o una niña, ¿sabes? ¿Qué querían en el programa? nunca permitió que la presión de una actuación interfiriera con la amabilidad. Siempre era la primera en llegar y la última en irse, saludando a cada persona por su nombre. Su sinergia con los coprotagonistas era legendaria, ya sea intercambiando comentarios cómicos con Agnes Moorehead, en Dora en Hechizada, o discutiendo con actores veteranos en roles dramáticos como invitada. Elizabeth podía cambiar sin esfuerzo entre modos cómicos y dramáticos. Esta fluidez la convirtió en la favorita de los directores de casting a finales de la década de 1950 y principios de 1960, consiguiendo papeles en antologías de televisión, dramas y, finalmente, en la icónica Hechizada. En ocasiones surgían rumores de coqueteo con Elvis Presley y Dean Martin en los chismes de Hollywood. Amigos cercanos afirmaban que Elvis, conocido por su propio tipo de magnetismo impresionante, quedó cautivado después de conocer a Elizabeth en una reunión social. Sin embargo, cualquier relación, si es que existió, nunca se materializó públicamente. Hasta que comenzamos a trabajar con guiones y cosas así, y simplemente resultó que yo tenía un niño y Samantha tenía una niña. De manera similar, Dean Martin, parte del famoso Rat Pack, una vez comentó en broma en una fiesta que cantaría la guía telefónica si Liz Montgomery se parara a mi lado. Estas anécdotas, aunque a veces exageradas por los tabloides, destacan su amplio atractivo. Elizabeth Montgomery no solo fue una actriz talentosa, sino también una apasionada defensora de diversas causas liberales, políticas y benéficas. Dedicó una parte significativa de su tiempo, recursos y energía a apoyar diversas cuestiones. Como defensora de los derechos de las mujeres, activismo contra el SIDA y derechos LGBTQ+, ella usaba constantemente su influencia para hacer una diferencia. Ella era activa. El activismo de Elizabeth estaba profundamente influenciado por los trastornos sociales de los años 1960. Al crecer con un padre que tenía opiniones más conservadoras, Elizabeth estuvo expuesta a debates políticos desde una edad temprana. Viviendo en Nueva York durante parte de su adolescencia, fue testigo de los cambios en el clima social de primera mano, desarrollando empatía por las comunidades marginadas. Algunas cosas funcionan bastante bien sin que yo haga magia. Aunque menos documentado que su posterior defensa del SIDA o LGBTQ+, se dice que Elizabeth donaba discretamente a organizaciones de derechos civiles, particularmente aquellas defendidas por compañeros artistas como Harry Belafonte y Sammy Davis Jr. Nova del 72, sin trucos. La fiabilidad de un lado práctico. Aunque no marchó en protestas públicas, preocupada por posibles represalias de la industria, apoyó el movimiento de manera financiera y privada. Durante una época en la que el movimiento feminista estaba ganando impulso, Elizabeth asumió roles en proyectos que sutilmente destacaban la independencia y la fortaleza de las mujeres, siendo Hechizada un ejemplo destacado, mostrando a Samantha Stephens como una esposa segura de sí misma que a menudo resolvía problemas con su ingenio y poderes. Fuera de la pantalla, donó a refugios para mujeres y participó en eventos de recaudación de fondos destinados a apoyar a las víctimas de violencia doméstica, posiblemente influenciada por sus propias experiencias en relaciones abusivas. Su desaprobación de la guerra de Vietnam coincidía con la de muchos liberales de Hollywood de la época, pero la postura de Elizabeth también era personal. Tan elegante y práctico, el Nova es un coche realmente sin complicaciones. A menudo hacía referencia a la participación de su padre en películas de propaganda de la época de la Segunda Guerra Mundial y expresaba su preocupación por la responsabilidad del gobierno. Participaba en reuniones privadas destinadas a crear conciencia y recaudar fondos para organizaciones de paz, aunque generalmente evitaba las protestas a gran escala y muy visibles. Cuando surgió la crisis del SIDA en la década de 1980, Elizabeth fue parte de la primera ola de actores de televisión convencionales en promover la concienciación. Ayudó a organizar eventos benéficos, galas y anuncios de servicio público. Descubra la diferencia en su concesionario Chevrolet. Además, su amistad con actores gays y lesbianas y su copresentación del desfile del orgullo gay de Los Ángeles con Dick Sargent marcaron una postura pública significativa, ilustrando su compromiso con las causas LGBTQ+, en un periodo en que muchas celebridades permanecieron en silencio. También fue la voz en off para dos películas políticas que criticaban la política exterior estadounidense: El encubrimiento, detrás del caso Irán-Contra, 1988, y su continuación ganadora del premio de la Academia, La decepción de Panamá, 1992. Demostrando su compromiso con los derechos del orgullo, ella y su ex compañero de reparto y amigo cercano de Bewitched, Dick Sargent, se ofrecieron como voluntarios para ser mariscales en el desfile del orgullo gay de Los Ángeles en junio de 1992. Durante el último año de su vida, Montgomery continuó contribuyendo a su comunidad, ofreciendo su tiempo en numerosos lugares,
incluyendo la unidad de Los Ángeles del Learning Ally. Esta organización sin fines de lucro graba libros educativos en formatos accesibles, como CDs con formato especial y formatos descargables para personas con discapacidades. También prestó su talento para apoyar la unidad de Los Ángeles del Learning Ally al producir una serie de anuncios de servicio público para radio y televisión. Esto demostró aún más su dedicación a hacer que la educación sea accesible para personas con discapacidades. En enero de 1995, ella grabó la colección de poesía de 1952 más vendida de A. Milne, cuando éramos muy jóvenes, para la organización. El 3 de junio de 1995, tan solo 16 días después de su fallecimiento, la sucursal de Los Ángeles del Learning Ally rindió homenaje a Elizabeth Montgomery, dedicando su maratón de grabación de 1995 en su honor. Además, un grupo de 21 individuos notables colaboraron para prestar sus habilidades en la producción de la versión audiolibro de Chicken Soup for the Soul, que también se dedicó a honrar su preciado legado. A medida que la fama de Elizabeth alcanzaba nuevas alturas, decidió utilizar su influencia para el bien común. Fue una pionera en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las primeras actrices en abogar por aquellos afectados por el SIDA. Este compromiso con la justicia social resonó con el mensaje central de Hechizada, donde el amor entre Samantha y Darren trascendía sus diferencias y desafiaba los prejuicios. A través de su defensa y activismo, el legado de Elizabeth Montgomery se extiende más allá de su presencia en pantalla. Roles, dejando un impacto duradero en las causas que defendía con pasión. En los meses previos a su fallecimiento, Elizabeth Montgomery enfrentó una batalla contra el cáncer. Inicialmente, había desestimado síntomas similares a los de la gripe mientras trabajaba en Deadline for Murder, From the Files of Edna Buchanan, cuya filmación completó a finales de marzo, 1995. Para cuando le diagnosticaron cáncer, ya se había extendido desde su colon hasta su hígado, haciendo inútil la intervención médica. Decidida a no pasar sus últimos días en un hospital, Montgomery optó por regresar a su casa en Beverly Hills, que compartía con Robert Foxworth. Trágicamente, el 18 de mayo de 1995, a las 8:22 de la mañana, hora del Pacífico, Elizabeth falleció mientras dormía, apenas 8 semanas después de su diagnóstico y 33 días después de cumplir 62 años. El 18 de junio de 1995, un mes antes de su fallecimiento, se celebró un emotivo servicio conmemorativo en el Teatro Cannon en Beverly Hills. Herbie Hancock interpretó música mientras Dominic Dunn recordaba su temprana amistad en Nueva York, ciudad. Otros oradores incluyeron a su esposo, Robert Foxworth, quien leyó tarjetas de condolencia de sus admiradores, así como su enfermera, hermano, hija y hijastro. Los restos de Elizabeth fueron cremados en el cementerio Memorial Park de Westwood Village. Tras su muerte, la casa familiar en Paterson, condado de Putnam, Nueva York, que Montgomery había conservado, fue vendida y eventualmente se convirtió en parte del Parque Estatal Wonder Lake.